11:03. Esta audiencia ha sido programada para las 11 horas. Hoy es 1 de agosto del 2023. La demora de estos minutos, yo me conecté a las 11 horas, se debe a que en este mismo expediente, en el incidente 43, hemos estado desarrollando también un pedido de reexamen. Dejaremos constancia, a eso se debe la demora de estos minutos. También ha estado el señor fiscal. En este otro incidente es un pedido de reexamen de la Escuela de Aviación Civil Jorge Chávez. Gracias por su comprensión, a eso se debe la demora. Esta audiencia se desarrolla ante el cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Burdal. Expediente 92-2018, incidente 46. Solicitud efectuada por la Universidad Alas Peruanas. Es un pedido de reexamen y levantamiento de la medida judicial de incautación. Estamos grabando la audiencia, por favor registren su asistencia, el Ministerio Público. Gracias, señor juez. Por parte del Ministerio Público, Wilson Salazar Reque, fiscal adjunto provincial de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, a cargo del equipo de trabajo conformado con la finalidad de abocarnos a las investigaciones seguidas contra Joaquín Ramírez Gamarra y otros por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y fraude en la administración en agravio de los socios de la cooperativa, con casilla 19-48802 y correo electrónico wsalazar@mpfn.gov.p y demás generales que aparecen en los actuados. Gracias. La defensa, por favor. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, muy buenos días. Buenos días. Parte de la defensa técnica de la Universidad Alas Peruanas, el abogado que habla, Miguel Francisco Ábalos Alba, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 64.520, y los demás datos que ya obran en el expediente. Gracias. ¿Está dando fe del desarrollo de esta audiencia? Adelante, doctora. Doctor, ante todo, buenos días. Le saluda el especialista Joana Dávila Chávez. Gracias. ¿Hay algún escrito pendiente, doctora? Sí, doctor. En el sistema hay un escrito con el número de ingreso 23434-2023 presentado por el Ministerio Público que tiene como sumilla remite documentación previa audiencia. Se hace de conocimiento, doctor, que el día de ayer se le envió el escrito a la defensa, en cual ya tiene conocimiento. Dejó usted ahora en el expediente, ¿qué cargo de ingreso me dijo usted que es, por favor? 23434-2023. Es en folio 166. Así es, doctor. Ya, correcto. A ver, ¿de qué me dice que lo puso en conocimiento de la defensa? ¿Recibió usted ese documento, doctor Ábalos? Es correcto, lo recibí. Ya, muy bien. ¿De qué se trata, señor fiscal, brevemente? Sí, son elementos de convicción que se van a realizar en el desarrollo de la audiencia. Correcto. Muy bien. ¿Algún pedido al respecto, doctor Ábalos, respecto de esa documentación? ¿Tiene conocimiento? Sí, señor magistrado. No tengo ninguna observación al respecto. Podemos continuar. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, téngase presente, agrégese a los antecedentes, a conocimiento del doctor Ábalos, que manifiesta que ya lo ha recibido esta documentación, y se oralizará por el Ministerio Público. Muy bien. Adelante, doctor. Puede sustentar su requerimiento. Muchas gracias, señor magistrado. Si me permite, voy a proyectar pantalla algunas diapositivas. Sí, adelante, doctor. ¿Lo puede visualizar?
¿Me confirma, por favor? Sí, bueno. Audiencia, levantamiento de la orden judicial de incautación y disposición. Sí, señor magistrado. Bueno, en primer lugar, le agradezco por su tiempo, también del representante del Ministerio Público. En esta oportunidad, lo que solicitamos es el levantamiento de la orden judicial de incautación y disposición de los bienes. Nuestra estructura argumentativa para esta audiencia es, primero, fijar nuestra pretensión procesal. En segundo lugar, brindar algunas precisiones previas, que son de carácter contextual. Y, en tercer lugar, establecer la fundamentación jurídica que nos permite solicitar este levantamiento y restitución de los bienes. Con relación a la pretensión procesal, queremos ser muy precisos al respecto. Doctor Ábalos, para centrar el debate, ¿de qué bienes se trata? De todos los bienes, señor magistrado. No hemos hecho una selección de algunos de los bienes incautados. Nos referimos a todos los bienes inscritos a nombre de la Universidad de las Peruanas, que ha sido objeto de incautación y de disposición a través de las resoluciones judiciales números 5 y 7. Los argumentos que vamos a presentar ante su despacho, señor magistrado, son transversales sobre la falta de peligro procesal de la Universidad a las Peruanas por la falta de peligro respecto de la libre disponibilidad de los bienes. En ese sentido, estos argumentos son transversales y aplicables a la situación jurídica de todos los bienes inscritos a nombre de la Universidad de las Peruanas. Pues bien, nuestra pretensión procesal es el levantamiento y cese de los efectos de la precitada orden cautelar, valga la redundancia, de incautación, disposición de bienes y disposición de bienes de la Universidad de las Peruanas, así como su restitución a dicha casa de estudios. El fundamento, señor magistrado, legal lo tenemos en el artículo 319, literal A del Código Procesal Penal, y en nuestra argumentación lo que vamos a hacer notar... Disculpe, doctor Ábalos, pero veo acá en su escrito, dice, solicito el reexamen y levantamiento de la medida, pero usted ahora me está planteando el artículo 319A, que es variación. Entonces, ¿qué es? Porque son dos figuras distintas. Entonces, debo preguntarle para centrar el debate si es una variación o es un reexamen. Es una variación y levantamiento, señor magistrado. Ah, no es reexamen, es variación. Es variación, así es. Es por la literal A del 319. Correcto. Así es. Eso lo hemos señalado en el punto 3 de la solicitud que hemos presentado ante su despacho. Cabe señalar que cuando revisamos este precepto procesal, lo que nos dice la norma es la variación de las condiciones que justificaron la imposición de la medida, ¿no? Entonces, lo que aquí defendemos es efectivamente la variación de las condiciones de peligro procesal de libre disponibilidad que en su momento fueron tenidas en cuenta por su despacho al emitir las resoluciones número 5 y 7. ¿Dónde me dice usted, doctor, de que está eso? Es que sigo leyendo el numeral 3 en la segunda página y ahí dice, si bien es cierto, dice artículo 319, literal A, dice, solicitamos el reexamen y levantamiento. Pero me indica usted de que es variación, no reexamen. Sí, señor magistrado. Sin perjuicio de que usted pueda tener en cuenta los argumentos que estamos exponiendo, el artículo 319 dice lo siguiente. Si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, esta será levantada inmediatamente. Cuando referimos a reexamen, lo que referimos es el examen de las condiciones de variación de la medida cautelar que inicialmente fue expuesta con las resoluciones 5 y 7. Entonces, si usted pide precisión, en los términos que usted ha indicado, estamos ante una variación y levantamiento de la orden judicial. Y entendemos nosotros como variación de las condiciones que determinaron en su momento la imposición de la orden cautelar.
Ya. Queda claro entonces, doctor, porque por escrito aparecía reexamen, ¿no? Entonces era necesario aclarar este aspecto. Muchas gracias, señor magistrado. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta audiencia, señor magistrado, es de la variación de las condiciones de fondo sobre el peligro procesal que justificaron la dación de las resoluciones 5 y 7. Y en base a elementos de convicción que fueron desconocidos por su despacho al momento de emitir esas resoluciones. Pero, como vamos a dar cuenta, muchos de esos elementos de convicción sí fueron de conocimiento del representante del Ministerio Público. Sin embargo, esa situación no fue expuesta en el requerimiento que fue presentado ante su despacho, ¿no? En ese marco, señor magistrado, vamos a continuar con nuestra exposición y vamos a fijar algunas situaciones previas. En primer lugar, no podremos continuar esta audiencia sin dejar clara cuál es la posición sobre la situación jurídica de la Universidad de las Peruanas. Señor magistrado, más allá de la calificación jurídica que hace el Ministerio Público, a la luz de la ley penal y la naturaleza de los hechos que se investigan, tenemos, como no podría ser de otra forma, por imperio del principio de legalidad, que la Universidad de las Peruanas es agraviada respecto del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Esto es importantísimo, señor magistrado, porque no podríamos continuar analizando un reexamen sin tener en cuenta cuál es la verdadera situación de la universidad en este caso. Por ley, señor magistrado, y esto no lo digo yo, ni el fiscal, ni tampoco lo podría decir algún juez, por ley, por voluntad del legislador, el sujeto pasivo del delito de administración fraudulenta es la persona jurídica afectada en su patrimonio. Los accionistas, en efecto, pueden ser también agraviados, pero no sujeto pasivo. El agraviado, por extensión, no reemplaza al sujeto pasivo fijado por el legislador en la ley penal. Los actos de defraudación imputados por el fiscal a la familia Ramírez perjudicaron directamente el patrimonio de la Universidad de las Peruanas. Señor magistrado, la Universidad de las Peruanas, de acuerdo a la propia hipótesis fáctica del fiscal, sufre en su propio patrimonio que procede única y exclusivamente de las actividades educativas. El Ministerio Público, y esto es importantísimo, señor magistrado, no ha establecido ninguna otra fuente de ingreso de la Universidad de las Peruanas. Su única fuente de ingreso es la actividad educativa. Pero ¿en qué se centra la imputación fiscal? En actos de fraude. ¿Que perjudicaron a quién? A la Universidad de las Peruanas. Y no a la Cooperativa de Servicios Múltiples, como erróneamente el Ministerio Público pretende hacer creer. Porque cuando el accionista entrega su patrimonio para constituir una nueva persona jurídica, este patrimonio ya no le pertenece. Este patrimonio es de la nueva persona jurídica. Este patrimonio es de la Universidad a las Peruanas. Aló. Disculpe, señor magistrado. Entonces, no podemos hablar de un perjuicio a una persona jurídica diferente de la Universidad de las Peruanas. El único perjudicado aquí es la Universidad de las Peruanas. De acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, por ejemplo, el profesor Luis Felipe Bramón Arias Torres, establece que la única forma en que la persona jurídica comete el delito de administración fraudulenta no es en su propio agravo, sino de terceros, cuando realiza actos ilícitos respecto de un patrimonio que le ha sido entregado por terceros. Pero en este caso, señor magistrado, no concurre ese supuesto. En este caso, todo el patrimonio afectado pertenece única y exclusivamente a la Universidad de las Peruanas. En consecuencia, y a renglón seguido, no existen tampoco actos de lavado derivados del propio detrimento patrimonial sufrido por la Universidad de las Peruanas. La Universidad de las Peruanas no podría lavar dinero derivado de actos de fraude de su propio patrimonio. Finalmente, cabe señalar que pese a que el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria el 25 de julio del año 2019, hace más de 4 años,
hasta la fecha no ha requerido la incorporación de la Universidad de las Peruanas como parte imputada en este proceso, lo que devela en forma consistente y objetiva que para la tesis del Ministerio Público, la Universidad de las Peruanas no podría pasar el filtro de la incorporación de la persona jurídica. No existe otra explicación razonable. Ha pasado más de 4 años, ha incluso pedido la prórroga de plazo de investigación preparatoria, ha pedido incautación de bienes, pero no se ha arriesgado a participar en el debate de la incorporación de la Universidad de las Peruanas como persona jurídica del proceso, porque, como hemos explicado, la tesis no resiste ningún análisis dirigido a considerar a la Universidad de las Peruanas como parte de una organización criminal, sino única y exclusivamente como víctima del delito de fraude cometido, según la tesis fiscal, en su agravio. Ahora bien, sobre el itinerario procesal, ¿qué podríamos decir, señor magistrado? Que el señor Wilson Salazar fue designado en forma exclusiva para conocer la carpeta fiscal el 4 de diciembre del año 2017. El 25 de julio del 2019 se formalizó la investigación preparatoria. El 17 de octubre se requirió la incautación de bienes de la universidad. El 7 de diciembre requirió la prórroga de la investigación preparatoria. Pero hasta ahora no ha requerido la incorporación de la universidad como persona jurídica imputada al proceso. Eso, señor magistrado, aunque es muy descriptivo, revela la aparente falta de razones o de elementos para que el Ministerio Público, pese al tiempo transcurrido, no se atreva a ir al debate de la incorporación de esta persona jurídica, la cual, por cierto, tampoco podría ser de recibo, máxime si esta parte ha solicitado la constitución de la Universidad de las Peruanas en actor civil, no basado en la calificación jurídica y, a nuestro criterio, forzada que realiza el Ministerio Público, sino a la luz del propio peso de los hechos que son objeto de investigación y que generan siempre un sufrimiento patrimonial de parte de mi patrocinada. Pues bien, con relación a la fundamentación jurídica que sustenta nuestra pretensión, queremos poner a su consideración, señor magistrado, 2 ítems claramente definidos. En primer lugar, los hechos omitidos por el fiscal a requerir la medida cautelar, y en segundo lugar, cuáles son las razones de las circunstancias nuevas que deben ser tenidas en cuenta por su despacho y que estimamos y creemos en forma razonable que, de ser evaluadas objetivamente, determinarán la variación y el cese de los efectos de la orden cautelar dictada contra los bienes de mi patrocinado. Respecto a los hechos omitidos por el fiscal provincial al requerir la medida cautelar, entendemos que se tratan de hechos que ya eran de conocimiento del Ministerio Público al momento de requerir esta medida gravosa y extrema, como es la desposesión de los bienes de mi patrocinado. En primer lugar, y esto es importantísimo, advertimos que el Ministerio Público omitió informar que la denegatoria de licenciamiento institucional no implica la culminación del servicio educativo. Lo único que limita, señor magistrado, es la admisión de nuevos alumnos. Máxime si el Ministerio Público fue a verificar los inmuebles de la Universidad de las Peruanas y en algunos de ellos en los que se realizaban actividades, se realizaban actividades educativas y se tenía la proyección de poder continuar prestando ese servicio educativo, luego del licenciamiento institucional, se encontraban en condiciones perfectamente adecuadas para recibir a la población educativa del semestre 2023-1 en el marco, sumado al licenciamiento, en el marco del plan de cierre autorizado por la SUNEDU. En segundo lugar, el Ministerio Público ha omitido informar, señor magistrado, que la única fuente de ingresos de la Universidad de las Peruanas son los servicios educativos que brinda. No existe ninguna otra fuente de dinero. El Ministerio Público jamás ha dicho que que la Universidad de las Peruanas recibe dinero de otra fuente o una fuente ilícita. No, la hipótesis fiscal se centra en actos de fraude de la Universidad de las Peruanas. En ese sentido, los actos de fraude que se investigan no incrementaron, sino por el contrario, disminuyeron en forma ostensiva el patrimonio de mi patrocinado. En tercer lugar, el señor fiscal ha omitido informar a su despacho que la actual gestión de la Universidad de las Peruanas, representada por el señor César Cabrera, recibió a la Universidad de las Peruanas con fuertes deudas,
con el riesgo inminente de ser liquidada por su anterior gerente general, José Castillo Carazas, quien, por cierto, pese a más de 4 años de investigación, hace poco, recientemente, por hechos que el Ministerio Público ya sabía, recién ha aperturado una nueva carpeta fiscal, la carpeta fiscal número 37-2023, en su contra. Pese, señor magistrado, a que ha investigado a la gestión de Fidel Ramírez y ha formulado imputaciones erróneas contra la actual gestión. Pero qué raro, qué extraño, señor magistrado. Se olvidó del periodo 2018, 2019 y 2020, en la que el señor José Castillo Carazas fue gerente general. Esta omisión, señor magistrado, para esta defensa técnica es completamente irregular. Es injustificable, es irreflexiva, preocupa en demasía y preocupa aún más que se pretenda cuestionar la actual gestión que, como veremos en un momento, ha adoptado programas de cumplimiento. Ha actuado de la mano con SUNAT, ha actuado de la mano con SUNEDU en el marco del plan de cierre y también ha actuado de la mano del Ministerio Público. Los elementos de convicción que el Ministerio Público ha presentado el día de ayer y que nos han corrido traslado contienen las declaraciones presentadas por mi patrocinado, también en otro proceso, por el señor César Cabrera, gerente general de la Universidad de las Peruanas, quien ha brindado voluntariamente, sin ningún desparpajo, creyendo que el señor fiscal o que el representante del Ministerio Público en este caso pretende realmente esclarecer los hechos que han generado un perjuicio a la Universidad de las Peruanas, pero han sido lamentablemente utilizados para formular imputaciones a las peruanas. Doctor Ábalos, no sé hasta qué punto es necesario estar empleando, cuando se hace usted referencia con qué desparpajo. Esta es una audiencia netamente técnica sobre la variación. Le pediría, por favor, de que se centre usted en el debate, ¿no? Sí, señor magistrado. Debate, por favor. Muchas gracias. Disculpe la molestia. En cuarto lugar, advertimos que el señor fiscal ha omitido informar a su despacho en el marco de este requerimiento, en el marco de esta orden cautelar, que la Universidad de las Peruanas tuvo tantos problemas financieros que no pudo acceder al crédito reactivo por no haber licenciado, lo que profundizó aún más el problema financiero por el que viene atravesando. La Universidad de las Peruanas, señor magistrado, no fue licenciada. La Universidad de las Peruanas, a diciembre del año 2020, con el cese, 2019, con el cese de la gestión del señor José Castillo Carazas, tenía una deuda millonaria que, como veremos en su momento, fue asumida por la actual gestión de la Universidad de las Peruanas. Y sumado a los efectos de la pandemia sanitaria, generó que la Universidad de las Peruanas se vea casi ahogada por las deudas financieras. Esta situación justificó los actos de disposición de bienes que han sido presentados por el fiscal ante su despacho como actos de presunto peligro procesal, lo cual no se condice con la realidad financiera de mi patrocinada. En quinto lugar, y ya para terminar este punto, el señor fiscal omitió que ya ha pedido ante su despacho la medida de inhibición de los bienes de la Universidad de las Peruanas, la que, por cierto, tampoco corresponde por la absoluta falta de peligro procesal de libre disponibilidad de los bienes. Y finalmente, y no por ello menos importante, en sexto lugar, señor magistrado, el señor fiscal no ha informado a su despacho que existe un claro enfrentamiento entre intereses opuestos, claramente opuestos, entre la actual gestión de la Universidad de las Peruanas, representada por el señor César Cabrera, con la familia Ramírez. Por el contrario, lo que se hace, señor magistrado, es presentar a la familia Ramírez y a la Universidad de las Peruanas como si fueran cómplices, como si estuvieran integrando una organización. Esa elucubración jurídica, señor magistrado, no se condice con los hechos, porque los hechos claros y ciertos, como vamos a ver ahora, es que existen sendos procesos civiles ante el Poder Judicial y que incluso la actual gestión de la Universidad de las Peruanas ha excluido del libro matrícula de acciones de la Universidad de las Peruanas a la familia Ramírez, de todo interés, de toda participación, de todo presunto derecho que pretende reclamar, porque la actual gestión, señor magistrado, y el señor fiscal lo sabe, busca que la universidad licencie y busca cortar con su pasado. Busca cortar con la gestión de la familia Ramírez y busca también cortar con las acciones que han generado perjuicio a la universidad de parte de la gestión del señor José Castillo Carazas, quien recién
viene siendo investigado por el Ministerio Público hace aproximadamente un mes. En segundo lugar, y ya para entrar al tema medular de este tema, pero el más amplio, ¿cuáles son las circunstancias nuevas que su despacho no supo, que no conoció, pero que justifican en mérito a esta solicitud de variación y de levantamiento, el levantamiento de la orden cautelar dictada a través de las resoluciones judiciales 5 y 7? En primer lugar, la acreditación de la vocación, predisposición, decisión y actos concretos de la nueva gestión de la Universidad de las Peruanas desde el año 2020, dirigidos a licenciarse en este año, 2023. No nos quedamos, señor magistrado, con la denegatoria de licenciamiento de 2022. Falso. Completamente falso. Pese a que 2022, en forma completamente, a nuestro criterio, abusiva, se nos negó el licenciamiento, desde el año pasado se vienen realizando reuniones de trabajo dentro de la Universidad de las Peruanas, que hemos presentado ante su despacho, que son datos nuevos, que van a permitir probar que la universidad tiene la expectativa, tiene la predisposición y la vocación de licenciar este año. En segundo lugar, la acreditación de los programas de prevención implementados por la Universidad de las Peruanas con el fin de minimizar el riesgo de la comisión de delitos en su administración y proteger su patrimonio. Y así también cortar con su pasado, en el sentido de implementar programas de cumplimiento que eviten que los representantes puedan realizar actos de fraude en su perjuicio. En tercer lugar, la acreditación de políticas financieras de la Universidad de las Peruanas, comunicadas en forma concreta tanto al Ministerio Público, en este caso, como a la SUNEDU y a la SUNAT. Políticas financieras que consistían en lo siguiente. La Universidad de las Peruanas no tiene los recursos, no está licenciada, tiene problemas por pandemia, está sobreendeudada. ¿Y cómo entonces puede licenciar? Bueno, va a disponer de sus bienes. Política completamente acorde con la legislación civil, completamente acorde con cualquier país de primer mundo. Para que la universidad siga a flote, tiene que disponer de su patrimonio. Y estas acciones de disposición de bienes fueron informadas a las entidades que acabo de hacer referencia. Pese a ello, señor magistrado, pese a ello, se ha hecho pasar estas actividades de disposición de bienes como actos de ocultamiento, como actos de peligro procesal. Señor magistrado, nada más lejos de la realidad. Lo único que la Universidad de las Peruanas quiere es continuar brindando servicios educativos en el marco del plan de cierre y poder licenciar este año. ¿Pero qué hace el Ministerio Público? Pese a que no hemos realizado, señor magistrado, la Universidad de las Peruanas no ha incumplido ni un solo requerimiento del fiscal. No ha realizado ningún acto de ocultamiento oculto de sus bienes. No ha realizado ningún acto que no haya sido formalizado ante registros públicos o ante una notaría. Todos los actos realizados por la Universidad de las Peruanas han sido comunicados a las entidades competentes y han sido formalizados según los canales regulares que establece la ley. No hay nada, señor magistrado, absolutamente nada que pretenda indicar que la Universidad de las Peruanas haya pretendido ocultar algo o esconder algo de la acción de la justicia. Por el contrario, si es agraviada, ¿qué interés tendría en hacer ese tipo de actividades, señor magistrado? Y finalmente, en cuarto lugar, ausencia de peligro por la vigencia de las actividades educativas autorizadas por la propia SUNEDU, señor magistrado. Este tema fue omitido a su despacho. Si ustedes, estamos convencidos, señor magistrado, bajo criterios de razonabilidad, que si ustedes hubieran sabido que la Universidad de las Peruanas tenía un plan educativo aprobado por SUNEDU hasta marzo del año 2025, no habría quitado esta medida, que lo único que hace es poner en riesgo la prestación de servicio educativo y afectar a todos los estudiantes que no pueden estudiar porque no se cuenta con los bienes, no se cuenta con los locales de la Universidad de las Peruanas. Todos los equipos informáticos acondicionados en las instalaciones de los bienes inmuebles que fueron incautados han tenido que ser retirados y su instalación aproximadamente genera un gasto de 5 millones de soles. Señor magistrado, ¿quién va a sustentar ese costo? ¿Quién va a compensar ese daño patrimonial a la Universidad de las Peruanas y por derivación y extensión también a la accionista mayoritaria, que es la Cooperativa de Servicios Múltiples, por extensión, a la que el Ministerio Público pretende hacer pasar como agraviada? Señor magistrado, esas son las 4 circunstancias nuevas que queremos exponer, pero no podemos terminar la audiencia sin darle contenido a cada una de estas situaciones. Vamos ahora
y con esto vamos a terminar, pero probablemente ese es el 50% de lo que resta de esa exposición. Vamos a presentar, señor, ante su despacho, la información, el dato preciso, la información objetiva que sustenta cada uno de estos ítems. En primer lugar, situación de la Universidad de las Peruanas a diciembre de 2020, producto de la gestión de José Castillo Caraces. Bueno, lo que hemos pretendido aquí con estas diapositivas es exponer que el señor José Castillo, que al inicio el señor Fidel Ramírez fue representante de la cooperativa de ahorro y crédito a las peruanas, no fue accionista, pero luego en el registro del libro matrícula... Doctor Ábalos, sí. Ya está usted haciendo referencia a la documentación que ha adjuntado, entiendo. Correcto, señor magistrado. Ya. Su requerimiento, su solicitud tiene 4.986 folios, ¿verdad? Es correcto. Ya. Lo que usted va a dar cuenta, ¿está en eso lo que a usted le interesa? Todo lo que vamos a dar cuenta, señor magistrado, está dentro del requerimiento. Nada de lo que vamos a exponer está fuera. Ya, pero lo que necesito, doctor, es de que me indique usted cuál es el folio para poder revisar esa documentación. Ya. A ver. Tengo, señor magistrado, ¿le sirve que le indique el número de anexo del documento o necesita el folio del escrito? Es que mire, lo han foliado, no sé cómo usted ha identificado estos El escrito anexos. está debidamente foliado, pero de ahí a indicar el folio específico podría tomar un poco de tiempo. Lo podemos hacer, pero tomaría un poco de tiempo para poder ubicarlo porque son muchos documentos y son varios documentos los que vamos a revisar. Lo que podría ser más rápido es decir el número de anexo del documento que se está señalando. Claro, pero ¿cómo lo ubico yo? Es que usted debe comprender, doctor Ábalos, de que yo voy a resolver de manera inmediata, de luego de que usted plantee su pretensión, la sustente. No es de que yo voy a revisar en mi despacho, sino esto es una audiencia pública y ustedes seguramente necesitan saber las razones por las cuales el juez estima o desestima una pretensión como usted la está haciendo. Entonces, es por eso que le pido de que me diga usted dónde está todo lo que usted va a hacer referencia. Sí, señor magistrado. Entonces, para ser concretos, no voy a indicar los folios de la información que es más contextual y en lo que es central, voy a buscar el número de folio y le agradeceré solo unos segundos para hacer la búsqueda. ¿Ya? ¿Usted ha juntado por anexos, me dice? Sí. ¿Cómo es que lo ha identificado? Sí, en total son 45 anexos en el escrito que hemos juntado. Son 45 anexos. Y claro, algunos anexos son más, dado que son más de 4.000 páginas, algunos anexos son más extensos que otros, ¿no? Entonces, de ahí un poco la complicación para poder ubicar específicamente el folio, pero el anexo, como le digo, sería más sencillo, pero el folio sí lo podríamos hacer, no digo que no, pero podría tomar un poco más de tiempo. Pero como les digo, para ser concretos, vamos a fijar el número, el anexo y el número de folio del documento más relevante que vamos a señalar, ¿ya? Lo que estamos proyectando ahora es información contextual sobre cómo fue el primer libro de acciones de la Universidad de las Peruanas y cómo el señor Fidel Ramírez, mucho antes de la actual gestión del señor César Cabrera, quien fue designado recién a fines del año 2020, fin de 2020 e inscrito en la partida registral de la Universidad de las Peruanas el 13 de enero de 2021, es que se hace este corte, ¿no? Pero para efectos de concreción, lo que sí nos parece relevante es identificar en el libro matrícula de acciones que se ha presentado ante su despacho el acta de emisión de nuevas acciones de abril de 2022, la cual prueba, señor magistrado, que la actual gestión de la Universidad de las Peruanas no considera a la familia Ramírez como accionista de dicha casa de estudios. Por el contrario, se le excluye completamente. ¿Dónde está esta documentación para
Un momento, señor magistrado, ahora ubicamos el folio preciso de este Por eso, para que asiento del libro matrícula de acciones. Para que se ubique el real contexto de todo lo que es materia de discusión, ¿no? Se trata de un requerimiento que su solicitud tiene, a ver, son 36 folios tiene su escrito, pero se han adjuntado en total 4.986 folios. Entonces, como le digo, yo voy a resolver de manera inmediata, porque eso es lo que se trata de resolver lo más céleramente posible y de manera pública para que se escuchen las razones por qué un juez es que resuelve en uno u otro sentido, ¿no? Claro que sí, señor magistrado. Este documento se encuentra en el anexo 20, presentado ante su despacho el libro matrícula de acciones de la Universidad de las Peruanas, y ahora estamos ubicando el número de folio del escrito que se ha presentado, ¿no? No estamos seguros si el número de folio que nosotros hemos asignado es el que coincide con el expediente que usted maneja, ¿ya? Pero ahora lo vamos a indicar. Señor magistrado, para fines de avanzar con esto, ¿podríamos continuar con la exposición y luego indicar los folios? Es que, doctor, no voy a entenderle lo que usted trate de comunicarme si es que yo no voy revisando la documentación que a usted le interesa que yo revise. De acuerdo. Es que este es un debate técnico documental y usted dice que van, de acuerdo a su pretensión que ha precisado ahora, van a variar los presupuestos. Entonces, y eso es lo que tiene usted que acreditar, ¿no? En esta audiencia. Sí, señor fiscal. Señor juez, yo creo que dada la cantidad de documentación que tiene el señor abogado de la Universidad de las Peruanas y en aras de ejercer mejor el derecho de defensa, considero indispensable, de mi punto de vista, de que el señor abogado tenga un tiempo adicional para efectos de que señale específicamente cada folio que su judicatura necesita, porque no va a lograr ingresar la información que usted requiere y desde luego el Ministerio Público rebatirla con los elementos de convicción que ha presentado. Entonces, creo que ahí hay un entrampamiento que considero, si lo cree bien, es suspender la diligencia, la audiencia a efecto de que se lleve a cabo otro día y se pueda precisar en todo caso los elementos de convicción en folio específico conforme lo está requiriendo su judicatura. Señor magistrado. La magnitud del requerimiento, que reitero, son 4.986 folios. O sea, por 14 folios no son 5.000 folios. Entonces, a la defensa le interesa que este despacho, de acuerdo a su pretensión, tenga certeza de esa variabilidad que requiere su pedido, ¿no? Requiere en su solicitud, y no hay mejor forma de dar cuenta de dónde están los elementos de convicción que acrediten esta circunstancia. Doctor Ábalos, lo escucho. Señor magistrado, coincido con su criterio y agradecería la oportunidad de que nos permita continuar la audiencia en otra fecha en la que podamos continuar desde ese punto, identificando el folio preciso de cada elemento de convicción que aportamos, a fin de evitar mayores dilaciones en esta audiencia. Y agradezco al representante del Ministerio Público por la sugerencia. Bien. Mire, la audiencia que aún no hemos terminado, de las 8:30, ya como hemos dejado constancia de ello al inicio de esta, vamos a continuarla el próximo martes,
Entonces, esta ya tenemos programada todos los días. Tendríamos que hacerla el 10, jueves 10 de agosto, desde las 8:30, y tendremos todo el día para poder emitir una decisión. ¿Algún inconveniente, el doctor Salazar, en este horario? Doctor Ábalos, por su parte. Por mi parte del Ministerio Público, ningún inconveniente tampoco por parte del Ministerio Público, señor juez. El jueves 10 de agosto, desde las 8:30. De acuerdo. Para que Conforme, señor juez. se sea preciso con la argumentación y poder revisar la documentación que se quiere dar a conocer y que se interesa que el despacho revise por la gran cantidad de folios. Entonces, a las 8:30 del jueves 10, continuamos con el desarrollo de esta audiencia, donde se precisará los folios que le interesan destacar a la defensa técnica. Subsisten los apercibimientos, desde luego, en el caso del Ministerio Público, una ausencia injustificada de remitirse copias al órgano de control, y en el caso de la defensa, una ausencia injustificada de desestimarse el pedido. Continúan, ya no será necesario que se les notifique, porque en este momento estamos reprogramando. Vamos a continuar esta audiencia el 10 de agosto desde las 8:30. Las partes han asentido en este horario y este día. Así queda registrado en el acta también. Entonces suspendemos esta audiencia siendo las 11:45. Buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor abogado. Buenos días.